Hola a todos, gentes del Averno. Estamos aquí reunidos en mi pequeño y confortable canal para tratar de determinar hoy si vale la pena irnos a la segunda mano a buscar un arcade stick como este. Una cosa vieja y fantástica, como tenéis aquí. Este es mi abuelete, un Mad Catz TE1. Uno de los clásicos incontestables en cuanto a arcade sticks de la vieja escuela. Y bueno, básicamente hoy vamos a ver si vale la pena irnos a buscar de segunda mano en las diversas aplicaciones que tengáis cada uno de vosotros en vuestro país, en mi caso España, ya lo iremos viendo, un arcade stick tan viejo como este, que puede estar en los 15 años o incluso más o menos, depende. Hay muchos modelos, hay muchas variables, son arcade sticks con una calidad contrastada en su día, pero seguirán teniendo un desempeño a día de hoy sostenible. Pues vamos a echarle un vistacillo a todos los pros y todos los contras de tener un arcade stick tan viejo como este. Bueno, vamos a echarle un vistacillo al abuelete. Como podéis ver, es un arcade stick súper compacto, todo es de plástico inyectado. Tenemos que tiene un bezel arriba de plástico también. Aquí tiene una plancha metálica donde está el artwork. Para cambiar el artwork habría que encargar un plexi. Pero bueno, a mí me gusta con la forma original, lo tenemos todo original. La bola original, el washer original, los botones Sanwa originales. Tenemos también, que aquí está toda la botonería, tenemos un modo Lock Tournament, ¿vale? Para no apretar el Start y el Select que están aquí detrás. Y bueno, el botón PS y un turbo que no vale para absolutamente nada. Pero bueno, como os decía, ya estoy diciendo pero bueno demasiadas veces. Pero bueno, son unos arcade stick muy robustos y que están más o menos bien cuidados, valen bastante la pena. En este caso el mío tiene la plancha trasera que todavía conserva la pegatina original. Como veis, lleva algunas marcas de óxido. Yo tengo pensado restaurarlo, pero todavía no he podido, ¿vale? Para desmontar y acceder a los componentes, ves, aquí tenemos Mad Catz, es todo original. No se ha tocado, no se le ha cambiado nada. Sigue teniendo la tapa del cable integrado que va aquí dentro. Está perfectamente bien. Pues tiene sus desgastes, sus cositas, Start y Select, botones Sanwa también originales. Así que bueno, tampoco voy a entrar a abrirlo porque al final cada uno de ellos por dentro es diferente, pero no dejan de ser muy similares. Llevan una placa de control que no se puede cambiar porque está fusionada con toda la botonera. Suelen ser, ya digo, todos iguales. ¿Se puede poner una Brook? Sí, pero hay que hacer bastantes modificaciones. ¿Las podemos encontrar por internet? Sí. Si sois manitas y tenéis ganas, pero ya es meteros en más dinero. Lo ideal sería no modificarlo demasiado porque es como un arcade stick de entrada. Ya digo, todos los botones son muy fáciles de sustituir porque llevan planchas metálicas. Algunos de ellos incluso llevan unas bisagras que se levantan y el acceso a todo el interior es todavía más fácil. Así que bueno, poco más que decir. El peso suele estar muy bien, el tamaño es perfecto para jugar encima de las piernas. Son cacharros que están muy bien hechos. Así que bueno, vamos a pasar un poquito a lo que viene a ser los pros y los contras y continuamos. Vamos a ver, así... Bueno, vamos a ver unos cuantos productos interesantes que creo que valen la pena de mencionar, ¿vale? Aquí tenemos el primero de ellos, un Mad Catz TE2, es la evolución de mi TE1. Tiene pinta de estar bastante gastado el plexi, aunque igual es el cubre que no se ha llegado a quitar, porque aquí pone como nuevo. Arcade Stick, Xbox One, Xbox Series, dispongo de 2 unidades con sus cajas, precio 80 cada uno, funcionan perfectamente. De la mano en Reus, envío Warbox. Bueno, por estos precios vale la pena ir a verlos si los tenéis cerca. Si no, pues bueno, podéis pedirle al vendedor mejores fotos. Ya sabéis, esto es full Sanwa, es una evolución de, como digo, del mío. Aquí tenemos un Hori Real Arcade Pro 3. Un stick bastante viejo y que no tiene mala pinta. Yo creo que por este precio, si pudiéramos hacer algún descuentillo, seguiría estando bien. Parece que los tornillos, estas cabezas, estén un poquito oxidadas. Alguna foto mejor le podríamos pedir al vendedor y rebajar un poquito el precio. Después tenemos este Razer Atrox, que es un pelín más caro, tampoco es tan viejo, pero me parece una cosa también bastante buena por este precio de 95 euros. Seguro que también podríamos descontar un poquito. Tenemos aquí que los botones Sanwa originales se les han cambiado un par de ellos y bueno, esto sería ya preguntarle al vendedor, pero tiene pinta de estar bastante entero y en bastante buen estado de conservación. Es un arcade stick bastante competente. Este es de los que os comentaba que se abre con bisagras. Vale, aquí tenemos uno de los que hay que huir como de la peste. El Hori Stick Tekken 6 PS3 PS4 es malo entero, o sea, no tiene nada bueno. Como mucho la carcasa, pero para modearla es malísima. Los botones no son buenos, no son Sanwa, son unos Hori malos. La palanca no es una Hayabusa, es una Hori peor. O sea, hay que huir de él. Aparte es inalámbrico
Y bueno, si perdemos el adaptador o tenemos algún problema con él, pues ya no vamos a poder jugar. Es muy difícil conseguirlos, o sea, vamos a olvidarlo. Vale, vamos al siguiente. Este es súper recomendable, ya este precio es casi robar. Aquí tenemos un arcade stick de la edición especial de Street Fighter contra Tekken. Un arcade stick que me gusta muchísimo, es de Mad Catz, si no recuerdo mal. Y la calidad de construcción está muy bien, el tamaño es brutal, es súper grande, es robusto. A este precio es un robo, se me escapó por muy poquito. Estaba a 65, que también lo tenía que haber comprado, pero mira, por no gastar dinero de más, aquí tenemos que tiene incluso la caja. Fight Stick Pro, esto es una pasada, me encanta este arcade stick. Vale, después tenemos un Mad Catz, como el que yo tengo, Tournament Edition, 50 pavos. Alguna foto más me haría falta para verlo, porque por aquí no sé si es desgaste o es el artwork, pero se ve muy bien, se ve muy bien por 50 pavos. Esta es la versión de 360, que es un poquito para PC, directamente podemos jugar con ella, no hace falta adaptador, como es mi caso, que es la de PS3. Unas mejores fotos no estarían mal para salir de dudas. Vale, dos cositas más. Aquí tenemos un arcade stick universal F500 de MyFlash, que no es tan mal del todo, es más moderno. Al ser el F500 ya monta algunos componentes de mejor calidad, lo ideal sería el Elite, pero bueno, si lo consiguiéramos baratito es una buena base para empezar a modear. Vale, para finalizar tenemos uno que me encanta, el TES Plus, con el acabado de Shadaloo, con este artwork precioso en negro y dorado de Street Fighter V. Me encanta, cuando pueda me haré con uno, lo tengo clarísimo. Este precio es algo caro, ¿vale? Se pueden encontrar por 60, 70, 80 en buen estado. Este se ve muy entero, pero bueno, aún así lo veo caro. Si podéis haceros con uno más económico, pues perfecto. Como veis, es todo Sanwa, lleva los botones bicolor, con bitono, como es el mío, negro-gris. Es un botón que Sanwa lo vende así y que queda muy chulo con todo el artwork este. A mí, ya os digo, este me encanta. Bueno, vamos a hacer un pequeño gameplay con el Mad Catz y así veis que funciona perfectamente. Si algo sale mal, ya sabéis que soy yo, son mis manos, que soy un manco, no el arcade stick. Bueno, como veis, el arcade stick responde perfectamente a todo lo que hagamos. Es instantáneo, ¿vale? Como os digo, si algo sale mal es porque yo soy un manco. Ahí estamos. Vale, como sabéis yo juego en PC. Aquí nos sale un portugués. Sunday Streets es el club. Rodri. Vamos a ver Rodri qué tal se da. Pues no juega mal, ¿eh? Cosa que no puedo decir lo mismo. Muy buen Drive Impact. Ahí se la he colado a la casa. Buah. Vamos a cargar. Un saltito más, chico. Vamos. ¡Qué mal! Por poco. Empezamos en el lado izquierdo, que es mi lado malo. Vaya, le he dado por gastar todo su drive. Bueno, pues peor para ti, chaval. Ya sabéis, si te quedas sin drive en Street Fighter 6 estás muerto. Ahí le hemos colado Drive Impact. Y ahí me lo ha colado él. Muy bien, el super, perfecto. Bueno, como veis el mando funciona perfectamente. Muy bien.
Otra vez se queda sin drive. Este chaval va con todo, a por todas. Muy bien, me habéis visto venir. Era fácil la salida. Ahí se ha jugado la vida. La verdad, lo ha vuelto a intentar. Uf, oh, me ha llevado a esquina. Esto es round. Ni un milagro me sacaba de esa esquina. ¡Uah! ¡Uf! Y se lleva el combate. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el gameplay, que ya es suficiente. Bueno, después de haber visto un poquito más concretamente el caso de este Mad Catz T Street Fighter 4 Edition, el más básico de todos, y que como veis es un stick muy solvente, vamos a hablar un poco de los pros y los contras de hacernos con un arcade stick tan viejo. Vamos a poner los pros aquí y los contras por aquí. Principalmente, el pro número uno es básicamente el precio. El precio, ¿por qué? Porque es muchísimo más económico, es una barrera de acceso mucho más baja, mucho más económica que un arcade stick nuevo de una marca reputada. Vale, después tenemos otro pro, la calidad de construcción. Estamos hablando de unos arcade stick que ya eran muy robustos hace 10-15 años y lo siguen siendo a día de hoy. Si están bien conservados, son unas máquinas muy recomendables y que en buenas manos os van a durar infinitamente. Después tenemos, como otro pro, yo pondría que suelen llevar piezas originales de calidad. Me refiero, piezas Sanwa, piezas Seimitsu, piezas de calidad. Hay algunas excepciones, como algunos Hori de los viejos, hay algunos que hay que huir de ellos. Pero bueno, si vamos a los clásicos, vamos a decir, a los irreductibles, pondré alguna lista, posiblemente en la descripción. No vamos a fallar, ¿vale? En este caso mi Mad Catz todo lo que lleva es full Sanwa. Pues 15 años después, si hubiera estado bien tratado, que en mi caso no lo estaba del todo, tuve que sustituir un par de botones, estaría perfectamente. Pero con unas malas son componentes muy económicos y si tenemos alguno roto, como fue mi caso, con 10 euros lo solucioné. Así que tampoco es un mal menor. Podemos seguir encontrando los botones exactamente como se montaban en su momento, los mismos colores, todo exactamente igual. Sanwa lo sigue fabricando. O sea que vais a encontrar piezas. Vale, después vamos a hablar, yo creo que ya de los contras. Estos tres pros, ¿no? Serían los tres pros más importantes de los por qué comprarse un arcade stick de estos viejos y no uno nuevo. El contra más, vamos a decir, más rotundo para mí es el tema de los adaptadores. ¿Por qué? A ver, actualmente todos los torneos, o la mayoría de ellos, hay muchos que no, pero la mayoría se juegan en PlayStation 5. Entonces vamos a tener que recurrir a esto, perdonadme, a esto de aquí, que es un conversor, ¿no? Es un conversor que de la marca Brook en este caso, que es el más utilizado, el más universal, y con el cual pues directamente nos conectamos a la PlayStation 5 con esto de por medio y reconocerá los inputs perfectamente. Yo aquí tengo uno, en este caso es un Magic X de MyFlash, también una marca muy conocida, que este es para jugar en Xbox One X y Xbox One X, no, perdón, Xbox One X, también es lo mismo, y Xbox Series. En mi caso, a mí me sirve también, no lo sabía, fue casualidad, para utilizar mi Mad Catz de PlayStation 3 en el PC. Y funciona perfectamente, pero claro, estamos hablando de un adaptador que vale 50 lereles, 50 euros, dólares. Es caro, yo no lo compré para esto, lo compré para un cliente que me dejó tirado y me lo quedé. El FGC2, este que os he enseñado hace un momento de Brook, pues también tiene un precio parecido, así que es un contra bastante contundente. Después, si no somos especialmente manitas cuidadosos, estamos hablando de unos aparatos que tienen ya bastantes años, así que de vez en cuando van a requerir algunos cuidados, algún mantenimiento, o sea, de desmontar, de limpiar, de las conexiones, de esto, de aquello, que no es que sea muy complicado. Si habéis visto mis vídeos, habéis visto que esto está chupado, vaya, no tiene muchas complicaciones, pero que lo sepáis, que puede ocurrir. O sea, en mi caso ya lo he dicho, es una unidad vieja, lo compré por 50 dólares, euros, en mi caso, España. Así que es lo que hay. Son cosas que tenéis que saber. Yo le pondría esos dos contras. Ahí ya valoráis vosotros qué es lo que pesa más en vuestra balanza. En mi caso, por ese precio,
Yo ni me lo pensaba, estoy a punto incluso de comprarme una segunda unidad por un precio parecido que he visto y en un mejor estado. ¿Por qué? Porque me gusta tenerlos. Porque ya sabéis que yo uso este. Pero bueno. Así que bueno, vamos a las conclusiones finales. Venga. Bueno, como habréis podido observar durante todo el vídeo, en este caso concreto del Matchcats TE, este que estamos viendo, su construcción sigue siendo robusta, el desempeño sigue siendo muy bueno después de unos pequeños ajustes. En mi caso me costó muy económico, unos 50 euros, que solo tuve que cambiar unos botones, como he explicado ya, y la respuesta y todo ha sido perfecta. Sí, hemos tenido que gastar el adaptador, porque en mi caso es original de PlayStation 3, entonces es imposible jugar en ninguna plataforma moderna con el input tal cual sale de este Arcade Stick, pero bueno, hay muchas más opciones, podemos encontrar de Xbox 360 de aquella época por un precio similar, un poquito más alto. Si no tenemos mucha prisa podemos encontrar buenos precios y no hará falta, o sí, un adaptador, porque si queremos jugar en PlayStation 5 al final vamos a tener que gastar un FGC 2 o un FGC 1 que nos van a salir por 50 dólares más. Al final no sale tan barato, pero por 100, 120 euros dólares podemos tener un Arcade Stick muy solvente a día de hoy, 2025, y que nos va a funcionar perfectamente como un Arcade Stick nuevo. No hace falta que nos vayamos a los ya tan conocidos Victrix, etc, o Hori Alpha o lo que sea, que están rondando los 300, 400 euros. Así que con mucho menos dinero vamos a tener algo pues muy prestacional y que va a ser modeable, que vamos a hacer con él lo que nos dé la gana. Yo lo tengo original completamente porque así he decidido tenerlo, pero por este precio perfectamente podría modearlo y no me sabría mal. No estaría haciendo una herejía, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Así que, llegando al final del vídeo, sí que os puedo decir que yo personalmente, yo me lo compré por coleccionismo, pero con él puedo jugar perfectamente, en mi caso en PC, que es mi plataforma principal. Así que, si no queréis gastaros demasiado dinero, realmente queréis entrar en el mundo de lo que viene a ser el Arcade Stick con palanca, pues yo perfectamente os recomendaría que vayáis a vuestra página de confianza de segunda mano, a vuestra localidad, a ver si hay alguna unidad cercana que podáis ver, y si veis que las calidades y la conservación y el estado del producto es bueno para el precio en el cual se vende, pues yo no lo dudaría y me haría con uno de ellos. Ya digo, a mí me funciona perfectamente, aunque no es mi stick de uso habitual, yo lo tengo como coleccionismo, vuelvo a decir, mi stick de uso habitual lo tenéis ahí detrás, este de las lucecitas verdes, que mola tanto, pues bueno, es perfectamente recomendable a día de hoy. Así que bueno, poco más, no quiero hacer la bola mucho más grande, ya lo sabéis, estos Arcade Stick viejos, si están bien conservados, son una opción súper recomendada. Así que os dejo aquí este vídeo, que también os recomiendo que veáis, de montaros vuestro primer Arcade Stick con palanca. Me despido. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.